Estamos grabando. Compartir. Ok, ya. Perdón. Bien. Entonces, tenemos la clase de ecuaciones lineales. Lo que dije. Vamos a resolver ecuaciones de primer grado. Ese es el tema que nos convoca hoy día. Bien, entonces partimos con el objetivo. Vamos a recordar algunas cosas de la ecuación de primer grado. Ejemplos, van a plantear algunos ejemplos, espero que algunos ejemplos diversos. Y vamos a resolución de problemas, algunos problemas con enunciado, algo de eso ya se estuvo haciendo en las clases anteriores. Entonces el objetivo acá, como bien lo indica, es resolver ecuaciones de primer grado, numéricas como literales. ¿Ok? Y plantear unos problemas algunos problemas con enunciado. Eso es lo que vamos a resolver. Bueno, vamos a partir directamente con, bueno, aquí está un poco parte del material, los encabezados de los materiales que ustedes ya están trabajando de manera autónoma en la plataforma, y partimos derechamente con la definición. La definición con la que vamos a trabajar ahora, lo que entendemos por ecuación aquí, es primero una igualdad. Por ecuación para nosotros va a ser una igualdad, es decir, aparece signo igual, entre dos expresiones algebraicas, en las que hay una o más variables desconocidas que se llaman incógnitas. Entonces las variables se van a llamar incógnitas, las variables desconocidas. Veamos ejemplos de lo que es algo que es ecuación y algo que no lo es. La primera es una ecuación. Hay una igualdad, tenemos dos expresiones algebraicas que se están igualando y aparece una incógnita. En este caso que sí. El segundo no es una ecuación porque no hay igualdad. Lo segundo es una expresión algebraica, simplemente. No tengo una ecuación. En el tercero sí hay una ecuación. Tengo una igualdad de dos expresiones algebraicas. Ahora, aquí la única variable que hay es z, y está elevado al cubo. Por tanto, va a ser relevante cuando estamos hablando de ecuaciones con una sola incógnita, va a ser importante el grado y el exponente. Y eso nos va a permitir de alguna manera clasificar a las ecuaciones. Entonces están las ecuaciones de primer grado, segundo grado, de tercer grado, etcétera, dependiendo si la variable está elevado a la potencia correspondiente. Nosotros solamente nos vamos a quedar con ecuaciones de primer grado, o de grado 1, que se llaman ecuaciones lineales. Entonces, en general, si estamos trabajando con una ecuación de grado 1, o una ecuación lineal, aparece solo una incógnita, independiente de la letra que estemos empleando para denotar esa incógnita, por ejemplo X. El objetivo de resolver la ecuación es hallar el o los valores de X, para el cual la ecuación tiene solución. Es decir, los valores de X para el cual la igualdad se cumple. ¿Okay? Es eso lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué significa que se cumpla? Que si nosotros reemplazamos X por el número correspondiente, la igualdad se cumple, es verdadera. Esos valores de X se llaman soluciones. Vamos a ocupar nosotros el término solución. El término raíz lo vamos a reservar, raíces también, más para ecuaciones de segundo grado o polinomios. Vamos a hablar en este caso de solución. Solución de la ecuación es el valor. Y entonces, el procedimiento para encontrar la solución se llama resolver. Resolución de la ecuación. Entonces, en este caso, vamos a poner por escrito o dejar establecido cuáles son las reglas que ocupamos para resolver la ecuación de primer grado. Ecuación que la mayoría sabe resolver de manera mecánica. ¿Sí? Lo que está detrás para resolver la ecuación son estas propiedades que se están enunciando acá, que se llama la ley de cancelación. Lo que dice esencialmente es que si tú tienes una igualdad de dos números,
La igualdad se mantiene si tú sumas un mismo número a ambos lados de la igualdad. Se preserva. Lo interesante es que también vale al revés, por eso que la flecha tiene doble sentido. Si tenemos una igualdad y en esa igualdad el lado izquierdo y el lado derecho tienen un mismo sumando, nosotros podemos cancelar y la igualdad se sigue manteniendo. Entonces, vale, son equivalentes. Bueno, esta propiedad es la que nos permite cancelar, cancelar o agregar algo, ¿sí? Y la igualdad se mantiene. Por tanto, tú pasas de una igualdad a otra, equivalente a ella. Lo mismo lo podemos hacer con el producto. Dice que si un número A es igual a un número B y tú multiplicas por un mismo número a ambos lados, la igualdad se mantiene, independiente del número. Y lo interesante es que también vale al revés. Es decir, que si tengo la igualdad de dos números y al descomponer cada uno de los números hay un factor común, entonces yo puedo simplificar por ese factor común y la igualdad se mantiene, siempre que el factor, por supuesto, no sea cero. Ese tiene que ser distinto de cero. Es fácil comprobar que 0 es igual a 0, y esto es lo mismo que escribir 0 por 1 es igual a 0 por 2. Y no vale que 1 es igual a 2. O sea, no, lo que estamos diciendo acá es esencialmente que no podemos simplificar por 0. ¿Okay? La igualdad se garantiza cuando tú simplificas por un número distinto de 0, esencialmente. Entonces, no es cierto, a menos que el número no sea 0. Bueno, y estas dos propiedades uno las aplica reiteradamente para resolver la ecuación. Entonces, lo que viene a continuación, es corto el contenido que vamos a ver hoy día, lo que viene a continuación es simplemente recordar cómo uno resuelve las ecuaciones. Y aquí, la manera de resolver la ecuación es esencialmente, en la práctica, es despejar X, si X es la incógnita, ¿correcto? ¿De qué manera se despeja X? Se aplica reiteradamente la propiedad anterior. Entonces, ese despeje nos va a dar la solución. El procedimiento escrito completo sería como se está indicando acá. Quiero hallar el valor de X de tal manera que 3X menos 8 es 16. Entonces, lo que hacemos es sumar a ambos lados convenientemente un número, por ejemplo, 8. Si sumamos a ambos lados el mismo número, entonces lo que nosotros tenemos en el lado izquierdo, que sería menos 8 más 8, y en el derecho 16 más 8, y resulta que este nos va a dar 0. Por lo tanto, llegamos a la igualdad 3x igual 24. Bueno, ¿y qué otra cosa más podemos hacer? Podemos multiplicar a ambos lados por un número conveniente, que en este caso es un tercio. Y si multiplicamos por un tercio, llegamos acá que el lado izquierdo queda 3x por un tercio, y este producto nos va a dar 1. Por lo tanto, esa igualdad se transforma en la igualdad x igual 8. Bueno, x es 8. El valor de x es 8. Si nosotros reemplazamos este número en la ecuación, el lado izquierdo del derecho, así que esta es la solución. ¿Okay? Bueno, este es el tratamiento riguroso, detallado. Ahora, por supuesto, lo que ocurre y lo que hacemos todos los presentes es omitir algunos pasos, ¿sí? Porque en esa omisión queda tácito el procedimiento que tú estás empleando. Entonces, lo que hacemos en la práctica, nosotros, lo recalco acá, partimos con la ecuación y aplicamos el despejar X. Y despejamos X significa que pasamos un término al otro lado de la igualdad con signo cambiado. Entonces, al despejar X, llegamos a esto. Y después llegamos a eso, ¿no? Entonces, eso es lo que comúnmente haría la mayoría, y eso es correcto. El único fin de toda esta parte introductoria es eh, mencionar que lo que tú aprendiste en el colegio efectivamente es correcto, que la manipulación es correcta por
la razón que se está dando anteriormente. Una aplicación reiterada de estas dos propiedades, que después nosotros la optimizamos omitiendo algunos pasos, ¿ok? Esa es esencialmente la idea. La axiomática de cuerpo, las propiedades de los números reales permiten eh, la manipulación que hemos indicado acá para resolver la ecuación de primer grado. Lo interesante es que esa manipulación es la única posible, o sea, no hay otra manera de resolver la ecuación aplicando estas propiedades, ¿ok? Entonces, la forma aprendida es esa, y no hay otra. Eso es todo. Entonces, la manera de resolver la ecuación de primer grado es, y ha sido, y seguirá siendo la forma como la aprendimos originalmente. ¿Mm? A ver, entonces, tenemos tres ecuaciones y estamos hablando de que podrían ocurrir los casos B y C. En el caso A encontramos la solución, la que se está indicando ahí. Podría ocurrir la situación B. B es una ecuación, recuerde que tengo una igualdad y tengo dos expresiones algebraicas y aparece solo una incógnita, así que es una ecuación de acuerdo con la definición. Si nosotros quisiéramos proceder a resolver la ecuación, bueno, lo que podemos hacer es, esencialmente, y en la práctica, como 3x se repite a ambos lados, lo podemos cancelar, y eso simplemente es sumar a ambos lados el mismo término, y llegamos a esta igualdad. Bueno, en realidad llegamos a algo que claramente es falso. ¿Qué podemos concluir? Bueno, lo que concluimos aquí es que la ecuación original no tiene solución. No hay un valor de x para el cual esa igualdad se cumpla. En este caso, esa ecuación no se puede resolver, no existe. Ningún valor de x, ningún valor que tome la variable x eh, será tal que la igualdad se cumpla. Siempre va a ser falso. Por lo tanto, no hay solución. Esta cosa rara puede ocurrir ciertamente porque lo planteado originalmente es una ecuación que no tiene solución. Podría ocurrir también lo que está indicándose en C. ¿Es C una ecuación? Ciertamente es una ecuación. Hay una igualdad, hay dos expresiones algebraicas y hay una variable, una única incógnita. Es una ecuación. Eh, ¿Cómo podemos resolver la ecuación? Bueno, fíjate que lo que podríamos hacer acá es, podríamos sumar, cancelar el 5x, que es lo que estamos diciendo ahí, cancelando el 1 también. Esencialmente pasar de acá a 0 igual 0, ¿correcto? O 5 de x igual a 5x, como se prefiera, da lo mismo. Bueno, lo que llegamos es a algo que es cierto, algo que se cumple siempre. Independiente del valor de x, la igualdad se cumple, es verdadera. Por lo tanto, en este caso particular, esta ecuación tiene infinitas soluciones. Tantas soluciones como valores posibles pueda tomar x, infinitos. ¿Ok? Entonces, este caso podría eventualmente ocurrir, y aquí en este caso hay infinitas soluciones. Entonces, en general una ecuación de primer orden podría no tener solución o tener infinitas o tener solo una. El tener solo una en realidad es el caso interesante, ¿ok? Que es el caso con el que nos vamos a topar con frecuencia, casi la totalidad de las veces. ¿Okay? Este tipo de fenómenos ocurre para otro tipo de ecuaciones, que no haya solución o que haya muchas, o que haya una cantidad limitada. Estas tres posibilidades pueden ocurrir. En el caso de una ecuación de primer grado, estos dos casos B y C son más extraños, ¿sabes? No se consideran tanto. Bueno, respecto a la resolución de la ecuación, eso es. Respecto a la resolución, eso es. No hay mucho más que decir. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hacer algunos ejemplos. Se espera que sean variados de ecuaciones de primer grado, de algunos problemas de aplicación. Entonces, reforcemos la idea anterior. Podemos ya establecer que una ecuación lineal o de primer grado en una variable es una ecuación equivalente a esto, o es una ecuación de esta forma.
donde A y B son números reales. A y B son números reales, y para el caso que nos interesa, es cuando el A no es 0. Esencialmente puedo despejar X allá. Es el caso que interesa, con eso evitamos que la ecuación no tenga solución. Entonces, nuevamente, ejemplo de una ecuación lineal. Esta es una ecuación lineal. La segunda no es una ecuación lineal, es una igualdad, aparece una única variable que es X, pero no está elevado a 1, está la mayor potencia que aparece es 2. Esta es una ecuación de segundo grado. Ecuación de segundo grado, que probablemente muchos de ustedes recuerden cómo se resuelve. Hay la famosa fórmula de la ecuación cuadrática, ¿sí? Y tenemos otro ejemplo que también no corresponde a una ecuación que no es lineal. Recordar que 3 sobre x es lo mismo que escribir 3 por x a la menos 1. Así que la variable aparece elevado a otro exponente también, que es distinto de 1, así que no es una ecuación lineal. Primero es la ecuación lineal. Entonces, lo que hacemos aquí es resolver la ecuación. A ver, resolvamos la ecuación. 5x más 3 es igual a 11x menos 4. Probablemente muchos de los que están en este momento escuchando saben cómo proceder. Hay un razonamiento inconsciente a esta altura, digamos mecánico, ¿sí? Aquí está el desarrollo con todo detalle. Nuevamente para recalcar la idea de que lo que uno sabe, lo que uno aprendió, que hace de manera automática, es consecuencia de las propiedades anteriores. Entonces, esencialmente lo que queremos acá es despejar X, ¿no? Uno dice, vamos a, en la práctica, despejar la variable, la incógnita. Entonces, dejamos todo lo que tiene que ver con la variable a un lado de la igualdad y todo lo que sobra al otro lado. Esencialmente eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces podemos juntar 3 y el 4. Entonces podemos sumarme 4. Aquí nos aparece 0. ¿Okay? Toda esta cadena de igualdades, fíjate que tú pasas de una igualdad por la propiedad anterior. Si sumas ambos lados de la igualdad una constante, la igualdad se mantiene. Y entonces llegamos a esta ecuación. Y lo otro que podemos hacer es dejar la x a un solo lado, por muy elemental que le pueda parecer a alguno de los que están presentes. Sí. Cambiamos, sumamos más menos 5x y llegamos a esta ecuación. Bueno, fíjate que la variable está al lado derecho o al izquierdo, no importa cuál. Hay una igualdad que involucra la variable igual a un número, y entonces lo que hacemos ahora es multiplicar adecuadamente con un número, que es un sexto en este caso, de tal manera que llegara a la expresión. Llegamos a la ecuación. Por supuesto, como comenté al comienzo, nosotros no resolvemos la ecuación de esta manera. Nosotros partimos con la ecuación y derechamente despejamos x, ¿no? Entonces decimos que esto es lo mismo que esto. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Sí? O sea, aquí hay pasos que nosotros estamos ahorrando que quedan claros en el contexto. ¿Sí? Hemos optimizado el método, pero lo que está detrás es siempre la misma idea. Bien, la solución es 7 sextos. Si nosotros reemplazamos 7 sextos en el lado izquierdo, como x tiene que darse la igualdad. Bien, bueno, eso es resolver la ecuación. No hay mucho más. ¿Qué es lo que viene a continuación? Vamos a tratar de presentar algunos ejemplos interesantes. A ver, veamos.
Interesante en el sentido de que, presento acá, en el sentido de que nos presentan una ecuación que no tiene la cara de ser lineal, no tiene la forma de lineal, no tiene la pinta. Y nosotros tenemos que ver cómo podemos resolver una ecuación. Esta es una ecuación. X más 5 al cuadrado multiplicado por X menos 3 al cuadrado, X más 5, perdón, multiplicado por X menos 3 igual a X menos 8 multiplicado por X menos 1. Entonces la pregunta es, ¿cómo resolver eso? ¿Qué se nos podría ocurrir acá para resolver esa ecuación? ¿Cuánto vale X ahí? ¿Cómo podemos proceder ahí? Entonces, lo que podríamos hacer es lo que uno puede decir que uno no pierde nada, comprobar algo. Y podríamos tratar de hacer los productos. No perdemos nada con hacer los productos. Si vamos, recordamos álgebra. ¿Qué pasa si hacemos los productos aquí? Es decir, distribuimos todos contra todos. Cambiamos la igualdad por otra igualdad donde aparezcan todos esos productos. Y reducimos términos. Eh, Insisto, acá uno podría decir, bueno, no pierdo nada con hacer ese cálculo, a ver qué podría ocurrir. Y resulta que es una buena idea. Entonces, por ejemplo, el lado izquierdo, si hacemos todos los productos, llegamos a esta expresión. Y en el lado derecho, si hacemos todos los productos, llegamos a esta expresión. Y resulta que ahí podemos reducir términos semejantes. Pero aún más, a pesar de que en el lado izquierdo hay un cuadrado, x cuadrado, aparece el mismo x cuadrado, así que además podemos cancelar ahí. Entonces llegamos que la ecuación original es esta. Son lo mismo. O sea, era de primer grado, pero estaba un poco oculta, estaba disfrazada. Bueno, como una ecuación de primer grado, aquí la resolvemos nomás. ¿Sí? Y aquí la resolvemos de la manera como nosotros sabemos, es decir, despejando la variable rápidamente y llegamos entonces al resultado. ¿Mm? X es igual a 23 sobre 11. ¿Sí? Entonces ecuaciones que no son de primer grado puede, mediante un cálculo, un arreglo algebraico, son efectivamente de primer grado. Ese es ese es el punto. A ver, veamos un segundo problema. A ver, este acá. 3 menos 15 más 3x14 es igual a 2x menos 5 sobre 1. Aquí tenemos otra ecuación. Así que la idea es resolver la ecuación. Entonces, aquí podemos hacer varias cosas. Podemos separar la fracción, que es lo que está puesto ahí, y también podemos hacer otra cosa. Fíjate que nosotros tenemos fracciones y nosotros ya recordamos, por ejemplo, propiedades de fracciones. Así que podríamos separar cada una de las fracciones que aparecen usando esa propiedad. Por ejemplo, hay otra manera de resolver la misma ecuación. Así que si nosotros separamos esta fracción, llegamos a eso, y si separamos la otra fracción, llegamos a eso. Y ahora esta es una ecuación lineal, ¿no? ¿Correcto? Esta es una ecuación lineal. Recuerde que 3x sobre 14, por muy elemental que pueda parecerle a alguien, es lo mismo que colocar 3/14 por x, ¿no? Está multiplicado por 3 sobre 14. Y lo mismo con con la otra fracción. Por lo tanto, aquí hay que despejar x. Despejemos x. Lo primero que hacemos, podemos hacer sumar ahí. Y después despejamos x. Dejamos lo que no tiene x a un lado, lo que tiene x al otro lado, y hacemos la operatoria de fracciones. Y ahora se despeja x.
Y digamos que el valor de x es 7. X vale 7. ¿Ok? También podríamos haber procedido de la siguiente manera. Bueno, nosotros podemos, quizá alguien ya se le ocurrió, es multiplicar ambos lados de la igualdad por un número. Si nosotros multiplicamos por algún número, a ambos lados de la igualdad, ese número es tal que sea divisible por 21 y por 14. Y de esa manera, al ser divisible por 21 y por 14, podemos simplificar los denominadores, eliminarlos, ¿no? Y llegaríamos rápido a una ecuación. Es otra manera de hacer lo mismo. ¿Mm? SP tendría que ser el múltiplo común mínimo de 14 y 21. Este 14 es 2 por 7 y el otro 21 sería 3 por 7. Por tanto, el mínimo sería 6 por 7, ¿no? 42. Ese sería el valor de P. Con ese valor de P cancelamos el término. Bueno, esa misma idea la vamos a ver en el problema que viene, la misma idea. Fijarse que son ecuaciones que no tienen la cara inmediata de ser de grado 1, pero en realidad sí lo son. Pero hay que hacer un cálculo antes, una manipulación antes para darle la forma. Si quisiéramos resolver la ecuación 3, por ejemplo, podríamos eh, razonar como la ecuación 2, que había borrado el 2, separando cada una de las fracciones, y nos queda una ecuación de primer grado, de inmediato, y hacer un trabajo de álgebra con fracciones, sumatoria de fracciones, suma de fracciones, diferencia, producto, etc. Podríamos operar o trabajar de la misma manera como en el caso anterior, o bien, como se indicó, eliminar los denominadores. Podemos multiplicar ambos lados de la igualdad por un número de tal manera que se cancelen los denominadores. Podríamos hacer eso. Y el número con el cual podemos trabajar es, en este caso, es 24. También sirve con cualquier múltiplo de 24, pero 24 es el primero de eso. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es multiplicar la ecuación por 24. Multiplicamos por 24 ambos lados de la igualdad. Y podemos ahora hacer algunas simplificaciones acá. Podemos simplificar ahí. Van a sobrar algunos términos, unos números, que son los que aparecen acá. Ahí está. Y pasamos de la ecuación original a esta ecuación, que es una ecuación lineal. La primera también era lineal, pero no era tan evidente. Esta es una ecuación lineal y hay que resolver la ecuación. Antes de resolver la ecuación, naturalmente, yo digo naturalmente porque nosotros estamos viendo cómo proceder acá. Y aquí lo que conviene es hacer reducción de términos semejantes. Así que la ecuación original es la misma que esta ecuación. La ecuación original es igual a esta ecuación, que y ahí claramente o rápidamente podemos encontrar el valor de x, que en este caso es menos 51 sobre 56. Ese es el valor de x. ¿Ok? Entonces tenemos algunas ecuaciones que mediante alguna manipulación algebraica se transforman en ecuaciones lineales en una variable. ¿Ok? Entonces tenemos tres ecuaciones que en apariencia
no se ve tan inmediato que sean lineales, sobre todo la primera, y en realidad sí lo son. Esta situación es típica, uno tiene una ecuación y hace un cálculo y queda una ecuación lineal, así que importante. Veamos otro problema más aquí, fijarse el problema 5. Acá pongámoslo aquí. Tenemos esta ecuación. 2 multiplicado por x menos 4 al cuadrado menos x menos 2 al cuadrado es igual a x menos 8 al cuadrado. No tiene cara de ser lineal esto, pero en realidad va a resultar ser lineal si nosotros hacemos algunos cálculos previos. Entonces aquí, si nosotros no, aquí podemos ocupar lo que se llama el cuadrado binomio. Si no nos acordamos qué es eso, debemos acordarnos, está en el contexto de lo que estudiamos la primera clase, ¿me recuerdo? Entonces, recuerda que cuadrado significa una expresión consigo mismo. Entonces, si hacemos todo el álgebra, multiplicamos todos contra todos, llegamos a esto. Y esto es igual a x cuadrado. Voy a recalcarlo de esta manera porque 2 veces 4x. Este último paso, esta última escritura no es necesario porque nosotros caemos directamente a esto, ¿no? Ahí. X menos 4 al cuadrado, que es el producto de x menos 4 por sí mismo, nos da esto, ¿correcto? Pero como nos aparece con tanta frecuencia, con bastante frecuencia nos aparecen estas expresiones, el cuadrado de un binomio, o un monomio que aparece ahí, entonces uno estudia o conserva esa idea, y eso es un producto notable. No vimos muchos productos notables, pero aquí lo estamos recordando. Si nos acordamos de este producto notable, podemos rápidamente desarrollar los cuadrados que aparecen ahí. Si no nos acordamos del producto notable, tendríamos que hacer el cálculo que hemos planteado para x menos 4 al cuadrado, repetirlo para x menos 2 al cuadrado. Pero es conveniente recordar, por eso lo estoy colocando este problema, para que nos acordemos de esta identidad. Este es el cuadrado del binomio. Así que si aplicamos la expresión, la identidad, o bien hacemos el cálculo que indiqué anteriormente en color rojo, podemos transformar esta ecuación en otra ecuación. Si hacemos los cálculos para x menos 4 al cuadrado, x menos 2 al cuadrado y x menos 8 al cuadrado, tendríamos algo así. Aquí está el primer término, cuadrado del primero, aquí está el otro término que está al cuadrado, y aquí está el cuadrado del último. Llegamos a esa ecuación y antes de resolver podríamos hacer todas las simplificaciones convenientes, posibles. Y las simplificaciones son, bueno, multiplicamos 2 dentro del paréntesis, sacamos el segundo paréntesis cambiando los signos y llegamos a esta igualdad. Y ahora aquí nos damos cuenta que podemos hacer reducción de términos. Observamos que podemos simplificar ese 2 con ese 2. Nos va a dar un x cuadrado, y ese x cuadrado lo podemos cancelar con ese x cuadrado, así que desapareció el factor x cuadrado. Y entonces llegamos a esta ecuación, que es una ecuación lineal, nuevamente. Por lo tanto, la ecuación original es una ecuación lineal. Y ahora uno resuelve la ecuación lineal y obtiene el resultado. X es igual a 9. X es igual a 9. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de una ecuación que no tiene la forma de una ecuación lineal, pero que en realidad sí lo es. Bien. Bueno, aquí tenemos
3 o 4 ejemplos que nos ilustran ecuaciones que son lineales. En todos hemos hecho alguna manipulación algebraica y despejar la variable, identificando cuál era la incógnita. Así que si podemos hacer esto con números, lo podemos hacer con expresiones literales. Antes de eso, veamos cómo resolvemos esta ecuación. Esta no tiene la forma de una ecuación lineal. Fíjate que en el denominador aparece la incógnita, así que no es una ecuación lineal en principio. No tiene la forma. Pero en realidad uno puede hacer una manipulación algebraica y un cálculo, y el cálculo sería naturalmente, por ejemplo, sumar la fracción. Esta fracción. Estamos sumando las dos fracciones ahí. Y si sumamos la fracción, como se está indicando ahí, llegamos a que el lado izquierdo se puede escribir de esa manera. Numerador y denominador. Y lo que podemos hacer es un poco más de álgebra. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos queda este desarrollo y cómo nos queda este desarrollo? El primero nos da x cuadrado menos 1, y el segundo nos da la expresión que aparece ahí, y reducir términos semejantes, y llegamos a esta. Insisto, nosotros partimos con una ecuación que no tiene la forma que nosotros queremos, pero hacemos un poco de álgebra y llegamos a darle la forma. Y acá, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Si A sobre B es D, es porque A es D por B. Y entonces, o sea, multiplicamos por el denominador acá. Bueno, y entonces llegamos a esta ecuación. Por lo tanto, la ecuación original es equivalente con esta. Con la gran ventaja de que ahora si seguimos haciendo un poco de álgebra, vamos a poder simplificar el término cuadrático y nos queda una ecuación lineal. Aquí está, ¿no? Así que la ecuación original es igual a esta ecuación. Y por lo tanto, como una ecuación lineal, podemos resolver la ecuación lineal y llegamos al resultado que es 21 sobre 2. Entonces aquí tenemos un ejemplo de algo que no tiene nada, que no tiene la forma, pero que en realidad sí lo es, como es lo que hemos planteado. Bueno, entonces hemos seguido, se han resuelto ecuaciones lineales, pero que en realidad no tenían la forma original. ¿Ok? Esta situación ocurre con frecuencia. Bueno, si podemos resolver este tipo de ecuaciones, podemos resolver este tipo de ecuaciones. También aparece con bastante frecuencia, que son ecuaciones literales, ¿no? Aquí tenemos que tener claro cuál es la incógnita. Bueno, la incógnita es X. Teniendo eso en mente, el resto es aplicar todo lo anterior, con la única diferencia que el objetivo es despejar X. Haga todos los cálculos que sean necesarios para despejar X. En general, el valor de X en general va a ser una expresión que va a depender de A, de B y de C. En general. No siempre, pero la mayoría de las veces. ¿Mm? Entonces, la solución de la ecuación va a ser un número que depende de A, de B y de C. En general, la mayoría de las veces. Entonces, teniendo eso en mente, no debería causar confusión todo lo que vamos a hacer ahora, porque lo que tenemos que aplicar es
lo necesario para despejar X. Entonces aquí podemos usar la misma idea que usamos en un problema anterior, que es eliminar los denominadores. Multiplicar adecuadamente por una expresión que elimine los denominadores. Y en este caso, podemos multiplicar por 6ABC. ¿Mm? Si nosotros multiplicamos por 6ABC, ambos lados, llegamos a eso. Estamos multiplicando por 6ABC, entonces podemos cancelar acá. Va a salir 3. Y estamos cancelando, si eliminamos ese denominador. Ahora, bueno, aquí hacemos la simplificación, va a aparecer 2. Y podemos cancelar ahí. Eliminamos el denominador. Y aquí podemos cancelar este con este. Y cancelar ese con ese. Y llegamos a esa igualdad. Y ahora lo que hay que hacer es despejar X. Tenga presente que la incógnita es X. La voy a volver a marcar acá. Esta es la incógnita. Despeje X. ¿Cuánto vale X? Para despejar X primero multiplicamos, nos deshacemos de los paréntesis. Así que multiplicamos. Llegamos ahí. Voy a volver a marcar. Esta es la variable. Ahí está. Despejemos X, si podemos hacer alguna reducción de términos semejante, en este caso sí podemos hacer una reducción de términos semejante. Fíjate que ahí se cancelan y llegamos a esto. Esta es la incógnita. Podríamos entonces factorizar y despejar, asumiendo que esto no es cero. Generalmente uno, cuando tiene un producto, una expresión algebraica de una cantidad literal por la incógnita, no es cero. Entonces, si nosotros despejamos acá, pues tenemos que la solución es cero. Así que la solución de la ecuación es cero. De esa ecuación. ¿Okay? Siempre el mismo objetivo, despejar X. No nos hemos salido de, y es lo único que es lo que hacemos siempre. Solamente que ahora hay que tener claro cuál es la incógnita. Todo lo demás opera igual. Veamos un segundo ejemplo y terminamos con este. Mira, resuelva. ¿Cuánto vale X acá? Nuevamente tenemos que despejar X. Ahí está la incógnita. Solución. Haga la manipulación algebraica que crea conveniente de tal manera de despejar X. Entonces aquí esencialmente podríamos usar el mismo truco. ¿Cuál es el truco? Eliminar los denominadores, multiplicar por algo conveniente acá. El mismo truco de antes, la misma procedimiento anterior. Entonces podríamos escribir, por ejemplo, escribimos la ecuación de esta manera, por ejemplo, o aplicar directamente a como estaba. Y eh, la idea aquí es despejar X, y por lo tanto, que podemos acá es multiplicar por AB. Si nosotros multiplicamos por AB, entonces vamos a cancelar B, nos va a sobrar un A, nos queda cuadrado. Y cuando AB multiplica esta expresión, va a simplificar a A y va a sobrar un B cuadrado. Ahí está. Y el otro lado es ABX. Y ahora, despeje X en esta ecuación, despejar X. Entonces podríamos escribir, deshacernos de los paréntesis y llegamos a esto. Y ahora el valor de X es, despejemos. Recuerde que esta es la incógnita. Así que el procedimiento no debería ser extraño para lo que hemos estado trabajando, que es todo lo que tiene que ver con X a un lado de la igualdad y lo que no tiene que ver con X al otro lado. Así que hacemos este cálculo aquí. Y ahora factorizamos.
Así que lo que podemos escribir acá, y es correcto, hago el comentario pertinente, despeje x. En esta igualdad, x es igual a cubo más b cubo sobre la expresión que multiplicaba x a cuadrado más b cuadrado menos ab. X es igual a esto, es correcto, ¿sí? Eh, ¿Estamos listos? Esa es la solución de la ecuación, ciertamente. Sin embargo, nosotros nos podemos dar cuenta, podemos escribir de una manera mucho más agradable la solución. Fíjate que X depende de las letras A y B, es esperable, ¿sí? Podemos nosotros escribir de una mejor manera esta fracción, esta solución, recordando lo siguiente, y aquí presento, por si alguien no la conoce o no la recuerda, el numerador se llama una suma de cubos. El numerador se puede factorizar de esta manera. Este es otro producto notable, que también aparece con cierta frecuencia. Por lo tanto, si nosotros nos acordamos de esta igualdad, podemos reducir la solución. La solución se puede escribir de mejor manera. Fíjate que el denominador ahora es el producto de A más B por, perdón, el numerador es el producto de A más B por A cuadrado más B cuadrado menos AB, que tiene también el denominador, así que se pueden cancelar, y llegamos a la solución, que es A más B. Hago este comentario porque nosotros si dejamos la solución que está en plomo, es correcta la solución, y en una pregunta de alguna prueba la solución es correcta, esa es la solución. Sin embargo, si este problema estuviese planteado en algún libro, y nosotros vemos la respuesta de ese libro, no aparece esta expresión, aparece esta. ¿Ok? Lo que no significa que lo que hicimos está mal, sino que se dio el trabajo de reducir aún más. Entonces la idea es acostumbrarse de dejar la solución de la expresión más simple posible, la más simplificada posible. ¿Mm? Entonces hago este comentario porque a veces uno cree que resolvió más un problema, pero en realidad faltó hacer algo más. Eso es importante tenerlo en mente. Bueno, entonces, fíjate que no nos hemos salido del marco, el marco ha sido el mismo, despejar X. La única diferencia es que acá hay que trabajar un poco más y tener claro la incógnita. ¿Mm? Lo único que se ha hecho es resolver ecuaciones de primer grado. Nada más. Bien, para ir cerrando, vamos a plantear algunos problemas con enunciado, para que veamos dónde aplica. Ya algo de esto se había comentado en una de las clases. Así que, ¿cuál es la estrategia? Tenemos un problema con enunciado, tenemos que, bueno, tener claridad de qué es lo que están preguntando, y tener, identificar lo que están preguntando ciertamente y hacer asignación de una variable, una incógnita. Mm. Entonces, y la idea es que una vez que hayamos asignado la incógnita, el carácter de la incógnita, o sea, esa variable, qué significa en el problema, qué está midiendo, traducir matemáticamente el enunciado en términos de esa variable. Y con eso plantear una ecuación. Entonces, por ejemplo, dice, tres amigos van de compras, Juan gasta el doble de Alicia y Ana gasta el triple de Alicia. La suma de lo que han gastado los tres es 7.200. ¿Cuánto ha gastado cada uno? Fijarse, entonces uno dice, bueno, si conozco lo que gasta Alicia, se conoce lo que gasta Juan y Ana. Por lo tanto, uno podría tomar como variable o incógnita el gasto de Alicia. Esta es la incógnita. Alicia, llamemos X a lo que gasta Alicia. Con esa asignación uno puede, perdón, uno puede traducir el enunciado. Dice, Juan gasta el doble de Alicia y Ana gasta el triple de Alicia. Okay. Y entonces, con esta información, nos queda ocupar
este dato que están dando dice que los tres gastan 7.200. Bueno, entonces uno traduce matemáticamente a esta ecuación. Bastante sencillo. X denota lo que gasta Alicia, entonces X es solución de esta ecuación, que en este caso es una ecuación de primer grado. Este es el planteamiento, y ahora resolvemos la ecuación. No hay mucho más que decir, la ecuación es bastante sencilla. Ahí está. Lo he destacado acá. 6x 7.200, así que X es igual a 1.200. Así que Alicia gastó 1.200, y Juan gastó el doble de Alicia, y Ana gastó el triple de Alicia, 3.600. La suma de esas tres cantidades es 7.200. Bien, este es un ejemplo bastante directo, se puede pensar que podría ser elemental, pero refleja esencialmente lo que nosotros queremos hacer. No siempre lo que están preguntando es, a veces no lo que están preguntando es la incógnita, sino que la incógnita es parte, uno la selecciona de tal manera que pueda lograr el objetivo de responder la pregunta. Veamos un segundo problema acá. Sabiendo que un pantalón es 5.000 pesos más caro que una camisa, y que si compro 6 pantalones y 4 camisas, pago 9.800, ¿cuánto vale el pantalón y la camisa? Bueno, a ver, si se conoce el valor de la camisa, se conoce el valor del pantalón, porque es 5.000 pesos más que la camisa. Entonces aquí resulta natural considerar como incógnita el valor o lo que gasta en una camisa, el precio de la camisa. Entonces tenemos la camisa, y el pantalón en términos de la camisa es X más 5.000. Y ahora lo que vamos a resolver es la siguiente ecuación. Dice que 6 pantalones más 2 camisas suman 98.000. Por lo tanto, nosotros tenemos 6 veces lo que gasta en el pantalón, y una camisa, lo que gasta en camisa es 98. Así que nos queda esta ecuación, también de primer grado. Y esta ecuación es la que resolvemos, ¿ok? Plantea el problema, se resuelve el problema. Una vez que tiene la ecuación, uno resuelve la ecuación, obtiene el valor de X, y ahora interpreta en el contexto del problema. X mide el valor del pantalón, la camisa, perdón, así que con esa información obtenemos cuánto vale el pantalón, 11.008. ¿Ok? Bueno, voy a terminar con dos problemas. Con esto cerramos la clase. Mira, el problema es el siguiente. Los problemas son los siguientes. ¿Qué número hay que sumar a los términos de la fracción? Es decir, al numerador y al denominador, ¿cuánto hay que sumarle? Un mismo número para que la fracción resultante sea 2/3. ¿Qué número hay que sumar? Bueno, solución. Llamamos X al número. Tenemos que agregar. Y entonces planteemos la ecuación que refleja lo que nosotros queremos y resolvámosla. Ahí está la ecuación. ¿Qué es lo que hay que sumar? Ahí está. Tenemos esa ecuación, 23 más X sobre 40 más X es igual a 2/3. ¿Cómo resolvemos la ecuación? Bueno, recordemos que si dos fracciones son iguales, eso ocurre cuando
al multiplicar cruzados se da la igualdad. Como estas dos fracciones son iguales, 23 más x por 3 es lo mismo que 2 más 2 por 40 más x. Entonces, aquí llegamos a la ecuación. Esta es la ecuación de primer orden, del grado, perdón, y obtenemos al resolver el valor que es x igual a 11. Así que hay que agregar 11. ¿Ok? Y em, cerremos con este problema. Si al cuadrado de un número entero se le agrega 17, se obtiene el cuadrado del número entero que le sigue. ¿Qué número es? Bueno, ¿qué número es el? Entonces llamemos x al número buscado. Dice, si al cuadrado de ese número se le agrega 17, se obtiene un número, se obtiene el cuadrado del entero que le sigue. Bueno, el entero que le sigue a x es x más 1. Entonces nosotros podemos plantear y resolver la ecuación. Aquí está la ecuación. Si al cuadrado del número se le suma 17, se obtiene el cuadrado del número que le sigue. Bien, y por eso que es importante que resolvimos, que vimos como ejemplo, algunos ejemplos diversos de ecuación de primer grado, porque pues nos podemos topar con algo como esto. Entonces ya sabemos a la luz de los ejemplos anteriores que podemos hacer un poco de álgebra. El lado derecho es esta expresión. Usted la calcula como crea conveniente, multiplicando x más 1 por sí mismo o usando el cuadrado de binomio. Y entonces concluimos o comprobamos, mostramos que la ecuación en realidad es una ecuación lineal. ¿Tá? Y encontramos, al resolver la ecuación lineal, el valor de x, que es 8. En consecuencia, el número es 8. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí tenemos algunos ejemplos, hay miles de ejemplos más, de problemas que involucra en su resolución plantear y resolver una ecuación de primer grado. ¿Ok? Bien, jóvenes, ¿hay alguna consulta? Lo dejamos hasta acá. Compartir. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Detener grabación.